Sean todos bienvenidos, amados Sahin, amadas Sahayot, a esta nueva transmisión que el Abacadosh nos permite venir delante de su presencia para glorificar su bendito y santo nombre, para poder exaltar al único que vive y permanece para siempre, porque sabemos que sin Él nosotros no somos nada. Como les decía, damos gracias al Abba por permitirnos entrar hasta sus hogares para poder llevar la enseñanza de la palabra. En esta oportunidad, amados Sahin, vamos a dar inicio al estudio de un nuevo libro, el cual es la secuencia que estamos llevando del Antiguo Pacto en la Tanaj. Recuerde que el tema que vamos a estudiar en esta oportunidad va a ir relacionado al libro que iniciaremos en esta oportunidad, que es el libro de Ruth. Así es que quiero hacerle la atenta invitación y al mismo tiempo darle la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, es decir, la congregación Yo Soy el que Soy, ubicada en la ciudad de Soyapango. Le da la cordial bienvenida para que usted y yo podamos darle continuidad al estudio de este nuevo Shefer que vamos a estar iniciando. Así es que tome papel y lápiz si usted está interesado en poder anotar el marco de referencia del que vamos a hablar antes de iniciar el estudio de este libro. Vamos a empezar conociendo el significado del nombre Ruth. La palabra proviene del hebreo Reut, que se traduce como amiga, compañera o aliada. Este es un nombre personal, bíblico, femenino, y que en el español el nombre de Ruth suele escribirse con H al final. Ella, este personaje Ruth, era una mujer de descendencia moabita que se había casado con uno de los hijos de la familia hebrea de Elimelech. Ese era el nombre del papá con quien se había casado Ruth. Vamos a ver entonces que dentro de la Tanaj, o mejor conocida como la Biblia, los escritos originales fueron en agiógrafos. ¿Qué significa esta palabra? Esto es una currícula de historias de personas entre las cuales se hace referencia los libros de Ruth. Es decir, en la historia que vamos a conocer, se refiere a todo lo que la vida de Ruth prácticamente. Y dentro de estos libros de historia también encontramos el libro de Job, Daniel y Esther, entre otros, que hablan de las historias del personaje como tal. También fueron escritos en hebreo, arameo y griego. Actualmente en el Antiguo Pacto, que es el que estamos estudiando, contiene un total de 39 libros. Y estos se clasifican como, primero, la Torá, que también es conocida como la ley. Está clasificada también como los profetas mayores, profetas menores, libros poéticos, como decir los salmos, y dentro de ellos están los escritos. La Tanaj, también conocido como libro sagrado, Tanaj también significa o se conoce como Mikra, que es el conjunto de libros y se divide en 3 grandes partes. Como decíamos, la Torá, que es la ley, son los primeros 5 libros de la Tanaj y es conocido como el Pentateuco. En la ley encontramos
ya los 613 mandamientos que rigen lo que el Abacadosh dejó establecido como estatuto, como ordenanza, que en hebreo es los misbot, conocido también como el libro del pacto, el cual incluye el decálogo. Cabe mencionar que inicialmente solo eran 569 leyes, las cuales fueron ampliadas por el Adón a las 613 que hoy existen. Entonces, la Torá o el Pentateuco es la primera clasificación que tiene la Tanaj. Luego está el Nevi'im, que son los libros escritos por los profetas mayores y menores, y luego está el Ketuvim, que son los escritos y los libros poéticos. Entonces, con esta clasificación que ahorita estamos conociendo, podemos entonces darnos cuenta que el libro de Ruth está clasificado en el Ketuvim, es por ser un escrito dentro de su clasificación. Vamos a hablar un poquito de los datos históricos del contenido del libro de Ruth. Como ya decíamos, Ruth fue una persona o un personaje de origen moabita que después de la muerte de su esposo, que era de nombre Malón, que significa languidez, ella enviuda y sin tener hijos, al igual su suegra Noemí, que significa mi graciosa, ella también enviuda, y el libro narra la historia de Elimelec, que fue el esposo de Noemí, y Elimelec significa mi Elohim es rey. Este hombre era originario de Belén de Judá, que emigró con su familia, o sea, con sus hijos y Noemí, de Belén de Judá al país de Moab. En un periodo de que se dio una hambruna en la ciudad de Belén de Judá. Su esposa, como ya lo mencionamos, se llamaba Noemí, y sus hijos de nombre Kelión y Malón. Kelión significa consunción. Al morir Elimelec y sus dos hijos, murieron también, dejando viuda a Orfa, que fue la esposa de Kelión, y a Ruth, que fue la esposa de Malón. Es decir, Kelión se había casado con Orfa. Orfa significa la que vuelve la espalda. Oiga, ¿por qué yo le voy dando estos marcos de referencia? Eso lo vamos a ir entendiendo más adelante. Y Malón se había casado con Ruth. Esta, como ya dijimos, era moabita. Al transcurrir de unos 10 años más tarde, cuando mueren los dos hijos sin dejar descendencia, entonces Noemí, acompañada de su nuera Ruth, regresó a Belén, mientras que Orfa decidió regresar con su familia. Oiga, he allí el significado del nombre Orfa, la que vuelve la espalda. Al llegar a Belén, Ruth y Noemí no tenían nada, por lo que Ruth se puso a trabajar en el campo de Boz, uno de los parientes de Elimelec, y este era primo, específicamente era primo de la familia de Elimelec. Otro familiar no estuvo dispuesto a casarse con Ruth, y ya vamos a ver por qué hace referencia a la historia,
¿por qué no, otro familiar no se quiso casar con Ruth? Había una ley para esto, lo vamos a ver más adelante. Ese deber le correspondió a Booz, con quien Ruth se quedó trabajando, ya que se había sentido atraída por la moabita, y de este matrimonio nació un hijo que se llama Obed, que más tarde sería abuelo del rey David. Este es un pequeño dato histórico que he hecho como un inicio y una conclusión de lo que narra en sí el libro de Ruth. Con este marco de referencia hoy sí vamos a dar inicio al estudio, y el tema está denominado El viaje de Ruth. Vamos a conocer los antecedentes de Elimelech y sus hijos, y vamos a ver realmente la residencia temporal que había tenido en Moab la familia de Elimelech. Entonces, iniciemos a la lectura a partir del capítulo 1, verso 1, es decir, el Perec 1 y Pasuk 1, y dice de esta manera: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Vamos a hacer un marco de referencia, ya que la lectura de este primer verso hace referencia que esto sucedió en la época en que gobernaban los jueces, es decir, el hambre que vivió la tierra de Belén de Judá sucedió en la época de los jueces. El significado, para poder ir abarcando los marcos de referencia, el significado de Moab es un término hebreo y es de etimología prácticamente desconocida, o sea, de significado desconocido. ¿Por qué? Veamos, es decir, porque no existe un significado aprobado, ya que existen varias propuestas, más o menos populares, como decir semilla de un padre, desear, y así hay otros términos que se trató de generar en la etimología del significado hebreo de la palabra Moab. Pero ahora comprenderemos por qué se le dio ese posible nombre al significado. Dice la lectura que Lot habría tenido incesto con sus propias hijas. Sus hijas lo emborracharon al creerse que la obligación de tener relaciones sexuales con su padre era para perpetuar su descendencia tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, de allí se deriva el significado de degeneración. En pocas palabras, amados Sajín, como resultado del incesto, nacieron los moabitas, y fue así como quedó denominado con ese nombre el lugar. Dice la lectura que en los días que cuando aún gobernaban los jueces, si usted se recuerda, este relato comienza en la época de los jueces, en el periodo que gobernó
durante 400 años la anarquía general y la opresión que estudiamos en toda la trayectoria del libro de Jueces, del Sefer Shoftim, cuando los israelitas no eran gobernados por reyes, sino por libertadores, a quienes el Abacadosh levantaba periódicamente cuando la nación ya tenía, como diríamos en buen salvadoreño, la soga en el cuello, y buscaba de nuevo a Yahweh a través del clamor, de la humillación y el clamor, porque no aguantaban la opresión que vivían en cada periodo. Entonces, hagamos una remembranza de quiénes fueron los jueces que más se destacaron. Recuerden de que hicimos mención de muchos de todos los que gobernaron, pero en este caso solo hacemos mención de los más destacados, y entre ellos está Gedeón, Sansón y Débora. Cada uno de estos fue levantado por el Abacadosh, no para gobernar como reyes, sino para guiar a Israel durante un desafío específico y luego regresar al anonimato. Pero en los días en que lo gobernaban estos jueces, eran en realidad días oscuros para Israel. ¿Por qué decimos que eran días oscuros? Porque en el periodo de cada uno, de cada gobernador o de cada libertador que el Abacadosh ponía, cada uno salía y se caracterizaba después la frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, cuando este gobernador o cuando este líder terminaba su periodo, moría, o el caso era que ya no seguía gobernando, surgía esta palabra famosa, esta frase famosa: cada uno hacía lo que bien le parecía. Estas expresiones las pudimos encontrar en el estudio que hemos tenido en el capítulo 17, en el capítulo 18, 19 y 21. No nos vamos a detener en estas citas bíblicas porque es una frase que probablemente usted la recuerde perfectamente. Pero entremos a lo que la literatura nos describe y dice en el capítulo 1:1 que hemos leído únicamente. Y dice que era un varón de Belén. En estos días o en esa época, un hombre de Belén salió de la tierra de Israel para morar en los campos de Moab, a causa del hambre que había en esa ciudad. Belén era una zona rica en producción agrícola, pero ¿qué estaba pasando? Porque no había alimento. Imagínense que el nombre de la ciudad significa casa del pan, pero qué tremendo, ya que en el nombre no hacía alusión al significado, porque no había pan en Belén en esa época. Lo que significaba que el Adón, que el Señor, estaba probando los corazones de esta gente. Pero los tiempos eran difíciles, por lo que el hombre se fue a la tierra pagana de Moab, es decir, Elimelec. Se fue con su familia, su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, se fueron a esta tierra pagana. ¿Y por qué pagana? ¿Por qué decimos que era pagana? Por la simple razón de que ellos adoraban a muchos ídolos, tenían muchas imágenes.
entre los cuales el más relevante para ellos era Quemos. Este ídolo lo consideraban su salvador, su libertador, los moabitas, y le ofrecían sacrificios humanos, principalmente de niños. Mire qué tremendo. Pero dice la lectura que este varón que venía de Belén de Judá, para hacerlo tuvo que caminar a través del desolado paso de Jericó, a través del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, cruzando el río Jordán, el río Jardén, hacia la tierra, hacia la Eretz de Moab. Esta fue una salida definitiva de la tierra prometida de Israel y un regreso al desierto del cual el Padre había librado a Israel cientos de años antes. Estos fueron claramente pasos que este hombre dio en una dirección equivocada. ¿Por qué? Porque tanta fue su desesperación que no había alimento en la tierra de Belén, que no supo ordenar o allí en ese momento podemos ver que este hombre espiritualmente andaba mal. ¿Conocía las leyes? Sí, porque era hebreo, pero no las ponía en práctica. Es decir, este hombre no usó la sabiduría para pedir la dirección del Todopoderoso, para que él pudiera saber cuál era el camino provisto por parte del Padre para poder tener alimento para su familia. El punto era, amado Sajín, que en su tierra, en su Eretz, había mucha hambre. El Padre específicamente prometió que siempre habría abundancia en la tierra de Israel al que fuera obediente. Por lo tanto, si había hambre en la tierra, esto significaba que Israel como nación no estaba siendo obediente al Adón. Vámonos al libro de Deuteronomio, libro de Devarim, capítulo 11, verso 13, vamos a leer hasta el 17. Y oiga lo que está establecido en la Tanaj como un mandamiento, como un mitzvot, que el Abacadosh les había dejado establecido para que hubiese abundancia de pan en la tierra. Pero oiga el reglamento que los regía: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, a mis mitzvot, que yo os prescribo hoy, amando a Yahweh tu Elohim y sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a ídolos ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor del Todopoderoso sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni en la tierra que dé su fruto,
perezcáis pronto de la buena tierra que os da el Padre Yahweh. Entonces, esta ley está siendo totalmente clara. Clara que por sí sola se explica. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos. Entonces quiere decir que ellos no estaban siendo obedientes. Y fue la razón por la que no había alimento, a pesar de que el nombre se llamaba Casa del Pan. Entonces no era responsabilidad del Padre, era responsabilidad de los habitantes. No estaban cumpliendo con el mandamiento establecido por el Abacadosh. Entonces este hombre Elimelech fue a morar a esa tierra de Moab. Como decíamos, esto significa partir con la intención de que iban en busca de alimento. Probablemente la intención de ellos era volver pronto, pero no sabían que tan pronto iban a poder regresar, porque no dependía ni siquiera del padre, que era Elimelech, pues no conocían el lugar y ellos no sabían cómo iban a salir una vez llegaron a la tierra de Moab. El siguiente versículo, amado Sajín, nos dice que el nombre de este hombre era Elimelech, o sea, el cabeza de hogar, y su intención de una breve visita que él pensó se convirtieron en 10 años llenos de tragedia en la ciudad de Moab. Y Elimelech nunca pudo regresar de nuevo a Israel. El nombre de Elimelech significa Elohim es mi rey, pero en realidad él no vivió con el entendimiento y el conocimiento del significado de su propio nombre, porque él no confió en el Todopoderoso como su propio rey. Porque si él hubiera confiado en el Todopoderoso, él jamás hubiera salido de la tierra de Israel, sino que lo que hubiera hecho era pedir la dirección y el camino que le estaba proveyendo el Padre, el camino que él tenía que haber seguido. Entonces, el hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos eran Malón y Kelión. Todos ellos eran efrateos, es decir, de Belén de Judá. Continuemos entonces con la lectura y conozcamos un poquito para ir aterrizando en la parte donde me quiero quedar sobre la tragedia que surge para esta familia en Moab. Y continuemos la lectura en el Pasuk 2 y dice: el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Obvio, ¿verdad? Si vivían en Moab, no les quedaba de otra que casarse con mujeres de esa ciudad. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años aproximadamente. Y luego murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer,
o sea, Noemí, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Mire qué tremenda esta historia. Veamos entonces el significado de los nombres. En este caso, Noemí, que es del hebreo y significa dulzura. Este es un personaje, como ya lo mencionábamos, bíblico del Antiguo Pacto, procedente del hebreo Noam, y el sufijo pronominal es i. Noemí, entonces, como esposa de Elimelec, el efrateo, naturalmente conocida como la antigua Efrata, después llamada a esa ciudad como Belén de Judá. Esto se dio en la época de los jueces. Entonces, Malón significa del hebreo malá, que quiere decir enfermizo, posiblemente de la raíz que significa debilitarse o enfermar. Pero vemos cómo murió Elimelec, el esposo de Noemí, cuando su familia llegó a Moab. Esto narra la historia que no encontraron la vida fácil que ellos esperaban. Elimelec murió prácticamente en un corto tiempo y su esposa Noemí se quedó a cargo de sus 2 hijos, Malón y Kelión. En el transcurrir de los días, la vida para ellos fue difícil, es decir, que esta fue la mano directa del juicio del Todopoderoso contra ellos, porque se habían ido a morar o a vivir a una tierra la cual ante los ojos del Abacadosh, para ellos no estaba autorizado a hacerlo. A veces, amados Sajín, es difícil discernir cuando nos encontramos en una situación bastante apretada, porque suceden muchas veces cosas trágicas cuando tomamos malas decisiones. Lo cierto es que el cambio de escenario para esta familia no mejoró las cosas en nada. ¿Por qué? Porque, como decimos en buen salvadoreño, salieron de un lugar de las llamas y fueron a caer a las brasas. O sea, siempre llegaron a un lugar donde para ellos, a pesar de que había alimento, pero no fue fácil. A veces pensamos, amados Sajín, que nosotros podemos, cambiándonos de país, cambiándonos de dirección, alejarnos de nuestros problemas, pero muchas veces descubrimos que simplemente lo que estamos haciendo es traernos los problemas con nosotros hasta el lugar donde nos cambiamos. No importa dónde cada quien vaya o quiera creer que en otro lugar, en otra ciudad o en otro país va a estar mejor, pero allí, en donde estés, donde vayas, los problemas siempre te van a seguir. Te llevas a sí mismo consigo todos los problemas que se vienen cargando, por lo que los mismos problemas pueden continuar en el lugar, aunque para ustedes sea un lugar diferente, o las personas que toman ese tipo de decisiones de cambiarse de lugar, no se torne de la mejor manera como ellos esperaban que se tornaran las cosas. Entonces, dadas las circunstancias de los acontecimientos que se habían dado, dice la historia que estos hombres, Malón y Kelión, tomaron para sí mujeres de la ciudad de Moab. Ellos crecieron y tomaron mujeres entre las moabitas. Una de ellas era Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y nuevamente, como vemos, esto no fue algo que ellos estuvieran actuando
bajo la obediencia que el Padre esperaba de parte de ellos. El Todopoderoso ordenó a los israelitas que no se casaran entre las naciones paganas que les rodeaban. Y prácticamente Elimelech no reparó en estas circunstancias. Como les decía, muchas veces conocemos o tenemos el conocimiento de la palabra y a pesar de eso actuamos erróneamente y cometemos errores tomando decisiones a la ligera. Entonces dice la historia también, la lectura que terminamos, que murieron, además de que ya había muerto Elimelech, también murieron Malón y Quelión al transcurrir del tiempo, con el paso de los años. Aproximadamente vivieron 10 años allí, dice la palabra, y murieron estos hombres también, que eran los hijos de Noemí. Y ella, así ahora, ya no era solamente una mujer viuda, sino que ya habían 3 mujeres viudas y sin hijos. O sea, Noemí había perdido sus 2 hijos y se había quedado con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Ser una viuda, amado Sajín, y sin hijos era estar entre las clases más bajas y desfavorecidas del mundo en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque no había nadie que se mantuviera o que tuviera forma de vivir de la generosidad de extraños. Entonces Noemí no tenía en esa ciudad a ninguna familia en Moab. No había quien velara ni por ella ni por sus nueras, porque a pesar de que sus nueras eran de la ciudad de la descendencia moabita, pero no les interesaban y nadie más les podía ayudar. Era una situación para Noemí desesperante. Nos vamos a quedar aquí con esta enseñanza. Vamos a continuar por aras del tiempo, vamos a continuar la próxima semana en la historia de Ruth, conociendo qué es lo que realmente va a pasar en la vida de estas mujeres. Más sin embargo, el tema es la historia de Ruth, pero usted y yo, que ya hemos leído este libro, podemos ir haciendo las conjeturas de lo que esta familia de estas 3 mujeres vivieron. Quedémonos entonces hasta aquí, amados Sajín, amadas Sahayot. Nos encontramos la próxima semana. Es un tema para reflexionar sobre nuestras vidas, para que no cometamos errores, no cometamos decisiones a la ligera. No nos olvidemos de quién reina sobre nuestras vidas, quién es nuestro Señor, quién es aquel que nos llamó, para que podamos seguir el estudio la próxima semana. Que la gracia y la paz del Adón esté en cada uno de los que nos escuchan y deseamos que esta enseñanza sea de mucha bendición para sus vidas y que nos ayuden a compartirla para edificación de nuestras almas y de muchas más. La gracia y la paz esté con ustedes donde quiera que nos escuchen. Shalom Obraja, paz y bendiciones para todos.